La hija no reconocida de un importante empresario se presenta en su mansión, exigiendo hablar con él tras la muerte de su madre. El hombre no la reconoce, pero su actual esposa la humilla y quiere echarla. Sin embargo, tiene un accidente al poco tiempo y la única donante posible para salvarla resulta ser esa misma joven rechazada. El sol se ocultaba lentamente tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los últimos rayos de luz se filtraban a través de las ventanas de la majestuosa mansión de don Roberto Vargas, un importante empresario conocido por su exitosa cadena de hoteles de lujo. La mansión, situada en las afueras de la ciudad, era un testimonio del poder y la riqueza que don Roberto había acumulado a lo largo de los años. Dentro de la mansión, don Roberto se encontraba en su estudio, revisando unos documentos importantes. A sus 55 años, era un hombre imponente, con un porte elegante y una mirada penetrante. Su esposa, doña Sofía, una mujer de 45 años con una belleza sofisticada, entró en el estudio con una bandeja de café. «Querido, te he traído un poco de café. Has estado trabajando todo el día», dijo doña Sofía, dejando la bandeja sobre el escritorio. Don Roberto levantó la mirada y le dedicó una sonrisa cansada. «Gracias, mi amor. Estos contratos son muy importantes para la expansión de nuestro negocio». Doña Sofía se acercó a él y le dio un suave beso en la mejilla. «No te sobreexijas. Recuerda que tu salud es lo más importante». En ese momento se escuchó el timbre de la puerta principal. Don Roberto miró a su esposa con curiosidad. «¿Esperamos a alguien?». Doña Sofía negó con la cabeza. «No que yo sepa». Don Roberto se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta seguido de cerca por su esposa. Al abrir la puerta, se encontraron con una joven de unos 25 años, con un cabello castaño ondulado y unos ojos verdes que le resultaron extrañamente familiares. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó don Roberto, intrigado por la presencia de la joven. La joven respiró hondo y respondió con voz temblorosa: «Mi nombre es María Sánchez y creo que usted es mi padre». Don Roberto y doña Sofía se quedaron paralizados ante tal declaración. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente, mientras la joven los miraba con una mezcla de esperanza y temor. «Disculpe, señorita, pero debe haber un error», dijo finalmente don Roberto, tratando de mantener la compostura. «Yo no tengo ninguna hija aparte de las que tengo con mi esposa». María sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a don Roberto. «Por favor, lea esto. Son cartas que mi madre escribió antes de morir. En ellas revela que usted es mi padre». Don Roberto tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había varias cartas escritas con una caligrafía delicada. Comenzó a leer la primera carta en voz alta. «Querida María, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Hay algo que he querido decirte durante muchos años, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Tu padre no es el hombre con el que creciste, sino Roberto Vargas, un importante empresario con el que tuve una breve relación hace 25 años». Don Roberto dejó de leer, sin poder creer lo que estaba escuchando. Miró a María, tratando de encontrar algún parecido con aquella mujer de su pasado, pero los años habían nublado sus recuerdos. Doña Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino con un tono de voz irritado. «Esto es absurdo. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una impostora en busca de dinero? Roberto, no puedes creer en estas cartas sin pruebas contundentes». María, con lágrimas en los ojos, suplicó: «Por favor, solo quiero conocer a mi verdadero padre. No estoy interesada en su dinero. Mi madre me contó sobre usted en su lecho de muerte y me hizo prometer que lo buscaría». Don Roberto se sentía abrumado por la situación. Su mente era un torbellino de emociones y recuerdos fragmentados. Recordaba vagamente a la madre de María, una mujer hermosa con la que había tenido una aventura hace años, antes de conocer a Sofía. Pero nunca imaginó que aquella relación hubiera resultado en una hija. Doña Sofía, cada vez más molesta, se dirigió a María con desprecio. «Mira, jovencita, no sé qué pretendes con todo esto, pero te aseguro que no vas a conseguir nada de nosotros. Mi marido es un hombre respetable y no va a caer en tu juego. Será mejor que te vayas por donde viniste». María, herida por las palabras de doña Sofía, se dirigió a don Roberto con una mirada suplicante. «Por favor,
Solo le pido una oportunidad para demostrarle que soy su hija. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN si es necesario. Don Roberto, conmovido por la sinceridad en los ojos de María, decidió darle el beneficio de la duda. Está bien, María. Haremos una prueba de ADN para confirmar si lo que dices es cierto. Pero hasta entonces no puedo hacer ninguna promesa. María asintió con gratitud. Gracias, señor Vargas. Es todo lo que pido. Doña Sofía, indignada, se volvió hacia su marido. Roberto, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a permitir que esta desconocida entre en nuestras vidas así como así? Don Roberto miró a su esposa con firmeza. Sofía, si existe la posibilidad de que María sea mi hija, tengo el deber de averiguarlo. No puedo darle la espalda sin estar seguro. Doña Sofía, resignada pero aún molesta, se cruzó de brazos. Haz lo que quieras, pero no esperes que yo la reciba con los brazos abiertos. Don Roberto se volvió hacia María. Por favor, dame tus datos de contacto. Me pondré en contacto contigo para programar la prueba de ADN lo antes posible. María asintió y le entregó una tarjeta con su número de teléfono. Estaré esperando su llamada. Gracias por darme esta oportunidad. Después de que María se marchara, don Roberto se sentó en el sofá, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Doña Sofía se sentó a su lado, con una expresión de preocupación en el rostro. Roberto, ¿y si resulta ser verdad? ¿Qué pasará con nuestra familia, con nuestras hijas? Preguntó doña Sofía, temiendo lo que este descubrimiento podría significar para su matrimonio. Don Roberto tomó la mano de su esposa y la miró a los ojos. Sofía, pase lo que pase, tú y nuestras hijas siempre serán mi prioridad, pero también tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas. Si María es mi hija, tengo la responsabilidad de hacer lo correcto. Doña Sofía suspiró y apoyó su cabeza en el hombro de su marido. Espero que sepas lo que estás haciendo, Roberto. No quiero que esta situación destruya todo lo que hemos construido juntos. Don Roberto abrazó a su esposa, tratando de transmitirle seguridad. No te preocupes, mi amor. Superaremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho. Los días siguientes fueron tensos en la mansión Vargas. Don Roberto se sometió a la prueba de ADN junto con María y ambos esperaban ansiosamente los resultados. Doña Sofía, por su parte, se mostraba distante y fría con su marido, temiendo que la presencia de María pudiera poner en peligro su matrimonio. Finalmente, llegó el día en que los resultados de la prueba de ADN estuvieron listos. Don Roberto citó a María en su oficina para darle la noticia en privado. Cuando María entró en la oficina, don Roberto la recibió con una expresión solemne en el rostro. María, tengo los resultados de la prueba de ADN, dijo don Roberto, sosteniendo un sobre en sus manos. María contuvo la respiración, preparándose para lo que estaba a punto de escuchar. Don Roberto abrió el sobre y leyó el contenido. Después de unos segundos que parecieron eternos, levantó la mirada y miró a María directamente a los ojos. María, la prueba de ADN confirma que eres mi hija biológica. María se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Lágrimas de alivio y felicidad comenzaron a rodar por sus mejillas. Por fin había encontrado a su verdadero padre, después de tantos años de incertidumbre. Don Roberto, conmovido por la reacción de María, se acercó a ella y la abrazó torpemente. Era la primera vez que abrazaba a su hija, y una ola de emociones lo invadió. María, sé que esto es difícil para todos nosotros, pero quiero que sepas que a partir de ahora haré todo lo que esté en mis manos para ser el padre que te mereces, dijo don Roberto, con la voz entrecortada por la emoción. María, entre lágrimas, asintió. Gracias, papá. Es todo lo que siempre he querido. Sin embargo, la felicidad del momento se vio empañada por la reacción de doña Sofía al enterarse de la noticia. Cuando don Roberto le contó que María era su hija biológica, doña Sofía estalló en cólera. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así durante todos estos años? ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nuestra familia?, gritó doña Sofía, furiosa. Don Roberto trató de calmarla. Sofía, por favor, entiende que yo tampoco lo sabía. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, tenemos que afrontarlo juntos. Doña Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar a María como parte de su familia. No, Roberto. Esa joven no es más que una intrusa que viene a poner en peligro todo lo que hemos construido. No voy a permitir que destruya nuestro matrimonio. Don Roberto, frustrado por la actitud de su esposa, trató de hacerla entrar en razón.
Sofía, te guste o no, María es mi hija, y tengo la responsabilidad de ser un padre para ella. No te pido que la quieras como a una hija, pero al menos te pido que la respetes como un ser humano. Doña Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a don Roberto solo con sus pensamientos. En los días siguientes, la tensión en la mansión Vargas era palpable. Doña Sofía se negaba a dirigirle la palabra a María y hacía todo lo posible por evitarla. Las hijas de don Roberto y doña Sofía, Ana y Laura, también se mostraban recelosas ante la presencia de María, influenciadas por la actitud de su madre. Don Roberto, por su parte, trataba de dividir su tiempo entre su familia y María, intentando construir una relación con su hija recién descubierta. Pero cada vez que pasaba tiempo con María, doña Sofía montaba en cólera y lo acusaba de descuidar a su familia. La situación se volvió insostenible cuando doña Sofía, en un arranque de ira, decidió echar a María de la mansión. Frente a don Roberto y sus hijas, humilló a María y la acusó de ser una oportunista y una amenaza para su familia. Escúchame bien, muchacha, no eres bienvenida en esta casa. No eres más que una bastarda que viene a destruir nuestra familia. Será mejor que te vayas por donde viniste y no vuelvas nunca más, le espetó doña Sofía a María, con veneno en su voz. María, herida y humillada, miró a don Roberto en busca de apoyo. Pero don Roberto, paralizado por la situación, no supo cómo reaccionar. Con lágrimas en los ojos, María se dio la vuelta y salió corriendo de la mansión, sintiendo que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Había encontrado a su padre, pero a cambio había perdido la oportunidad de tener una familia. Don Roberto, incapaz de soportar la culpa y el remordimiento, salió corriendo tras María, dejando a doña Sofía y a sus hijas atónitas en la sala. Alcanzó a María en el jardín de la mansión, donde la encontró sentada en un banco, llorando desconsoladamente. María, por favor, perdóname. No supe cómo manejar la situación, pero quiero que sepas que tú eres mi hija y te quiero en mi vida, dijo don Roberto, arrodillándose frente a ella. María, entre sollozos, miró a su padre. Pero tu esposa me odia. Tus hijas me rechazan. ¿Cómo puedo ser parte de tu vida si tu familia no me acepta? Don Roberto, con el corazón encogido, tomó las manos de María entre las suyas. Hablaré con Sofía y mis hijas. Les haré entender que tú eres parte de nuestra familia ahora. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que siempre serás mi hija y siempre tendrás un lugar en mi corazón. María, conmovida por las palabras de su padre, lo abrazó con fuerza. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún lugar, que tenía un padre que la amaba. Pero la felicidad del momento se vio interrumpida por un grito desgarrador proveniente de la mansión. Don Roberto y María se miraron, alarmados, y corrieron hacia la casa. Al entrar, se encontraron con una escena caótica. Doña Sofía yacía en el suelo, inconsciente, rodeada por sus hijas que lloraban desesperadamente. «Mamá, por favor, despierta», gritaba Ana sacudiendo a su madre. Don Roberto se apresuró a llamar a una ambulancia, mientras trataba de calmar a sus hijas. María, sin saber qué hacer, se quedó paralizada en un rincón, observando la escena con horror. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos se llevaron a doña Sofía de urgencia al hospital. Don Roberto, con el rostro desencajado por la preocupación, se volvió hacia María. Don Roberto y María llegaron al hospital, siguiendo de cerca la ambulancia que transportaba a doña Sofía. El ambiente en la sala de espera era tenso, con las hijas de don Roberto llorando y abrazándose mutuamente, mientras María trataba de mantenerse fuerte para apoyar a su padre. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió de la sala de emergencias para informarles sobre el estado de doña Sofía. «Señor Vargas, lamento informarle que su esposa ha sufrido un grave accidente cerebrovascular. Su condición es crítica y necesita una intervención quirúrgica de inmediato», explicó el médico con seriedad. Don Roberto, con el rostro pálido, asintió. «Haga todo lo que sea necesario, doctor. Por favor, salve a mi esposa». El médico asintió y se retiró para preparar la cirugía. Don Roberto se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. María se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro, tratando de consolarlo. «Papá, todo saldrá bien. Doña Sofía es una mujer fuerte, seguro que superará esto», dijo María, aunque ella misma no estaba segura de sus palabras.
Don Roberto levantó la mirada y le dio una sonrisa triste. Gracias, María. No sé qué haría sin ti en este momento. Las horas pasaron lentamente mientras esperaban noticias de la cirugía. Ana y Laura, las hijas de don Roberto, se mantenían alejadas de María, aún resentidas por su presencia. Pero María no se dejó intimidar y se mantuvo firme al lado de su padre. Finalmente, el médico salió de la sala de operaciones con una expresión sombría en el rostro. Don Roberto se puso de pie de un salto, ansioso por escuchar las noticias. Señor Vargas, logramos estabilizar a su esposa, pero me temo que las noticias no son del todo alentadoras, comenzó el médico. Don Roberto contuvo la respiración, preparándose para lo peor. La operación fue complicada y aunque logramos salvar su vida, el daño cerebral es extenso. Doña Sofía ha entrado en un estado de coma y no sabemos cuándo o si despertará, explicó el médico con pesar. Don Roberto se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe físico. María lo sostuvo, evitando que cayera al suelo. ¿Qué podemos hacer, doctor? ¿Hay alguna esperanza?, preguntó don Roberto con voz temblorosa. El médico suspiró. En estos casos la mejor opción es un trasplante de médula ósea. La médula ósea contiene células madre que pueden ayudar a regenerar el tejido cerebral dañado, pero necesitamos encontrar un donante compatible lo antes posible. Don Roberto asintió, decidido a hacer todo lo que estuviera en sus manos para salvar a su esposa. Hagan las pruebas necesarias. Yo mismo me ofrezco como donante. El médico asintió. Por supuesto, señor Vargas. También deberíamos hacer pruebas a sus hijas y familiares cercanos. Cuantas más personas tengamos para comparar, mayores serán las posibilidades de encontrar un donante compatible. Ana y Laura, al escuchar esto, se acercaron a su padre. Nosotras también nos haremos las pruebas, papá. Haremos lo que sea necesario para salvar a mamá, dijo Ana, con determinación en su voz. Don Roberto abrazó a sus hijas, agradecido por su apoyo. Luego se volvió hacia María. María, sé que es mucho pedir, pero ¿estarías dispuesta a hacerte las pruebas también? Sé que Sofía no te ha tratado bien, pero... María lo interrumpió con un gesto de la mano. No tienes que pedirlo, papá. Por supuesto que me haré las pruebas. Haré todo lo que pueda para ayudar a doña Sofía. Don Roberto, conmovido por la generosidad de su hija, la abrazó con fuerza. Gracias, María. No sabes cuánto significa esto para mí. En los días siguientes, la familia Vargas se sometió a una serie de pruebas y análisis para determinar su compatibilidad como donantes de médula ósea. Don Roberto, Ana y Laura resultaron no ser compatibles, para su gran decepción. Pero cuando llegaron los resultados de María, el médico los llamó con urgencia a su oficina. Señor Vargas, tengo noticias importantes, dijo el médico, con una expresión de asombro en su rostro. Don Roberto y María se miraron nerviosos. María, los resultados muestran que eres una donante perfectamente compatible para doña Sofía. De hecho, la compatibilidad es tan alta que casi parece un milagro, explicó el médico. Don Roberto y María se quedaron sin palabras. ¿Cómo era posible que María, la hija no reconocida, fuera la única donante compatible? El médico, al ver sus expresiones de confusión, continuó. Hay algo más que deben saber. Durante las pruebas descubrimos que María no solo es compatible con doña Sofía, sino que también comparte un 50% de su ADN con ella. Don Roberto y María se miraron atónitos. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó don Roberto, temiendo la respuesta. El médico respiró hondo antes de responder. Significa que María no solo es su hija biológica, señor Vargas, sino que también es hija biológica de doña Sofía. Un silencio atronador se apoderó de la oficina. Don Roberto y María se quedaron paralizados, tratando de asimilar la revelación. ¿Cómo es posible?, logró preguntar don Roberto con voz temblorosa. El médico se encogió de hombros. No puedo dar una explicación médica para esto, pero los resultados son claros. María es hija biológica de ambos. María, con lágrimas en los ojos, miró a su padre. ¿Crees que mi madre lo sabía? ¿Crees que por eso me hizo prometer que te buscara? Don Roberto, aún en shock, negó con la cabeza. No lo sé, María, pero esto cambia todo. El médico, consciente de la delicada situación, intervino. Sé que esto es mucho para asimilar, pero debemos enfocarnos en lo importante ahora. María, ¿estarías dispuesta a donar tu médula ósea para salvar a doña Sofía? María, sin dudarlo ni un segundo, asintió.
Por supuesto que sí. Si mi médula puede salvar a mi madre, lo haré sin pensarlo. Don Roberto, conmovido por la generosidad y valentía de su hija, la abrazó con fuerza. Gracias, María. No sé qué he hecho para merecer una hija como tú. Los preparativos para el trasplante de médula ósea comenzaron de inmediato. María fue sometida a una serie de exámenes y procedimientos para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones para la donación. Mientras tanto, don Roberto tuvo que enfrentar la difícil tarea de contarle a Ana y Laura la verdad sobre María. Las hermanas, aunque sorprendidas y confundidas al principio, finalmente aceptaron a María como su hermana y se disculparon por su comportamiento anterior. El día del trasplante llegó y María fue llevada al quirófano para la extracción de su médula ósea. Don Roberto y sus hijas esperaban ansiosamente en la sala de espera, rezando por el éxito de la operación. Horas más tarde, el médico salió del quirófano con una sonrisa cansada en su rostro. La operación fue un éxito. María está descansando y se recuperará pronto. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo responde doña Sofía al trasplante. Don Roberto, con lágrimas de alivio en los ojos, abrazó a sus hijas. Gracias a Dios. Y gracias a María. Ella es nuestra salvadora. En los días siguientes, la familia Vargas se turnaba para cuidar de María y visitar a doña Sofía en el hospital. Poco a poco, María se fue recuperando y su vínculo con sus nuevas hermanas se fortaleció. Pero doña Sofía aún no despertaba del coma. Los médicos les advirtieron que el proceso de recuperación podía ser largo y que no había garantías de que volviera a ser la misma de antes. Don Roberto, sin embargo, no perdía la esperanza. Pasaba horas al lado de su esposa, hablándole y animándola a luchar. Y cuando se sentía desfallecer, María estaba allí para apoyarlo y recordarle que debían mantener la fe. Un mes después del trasplante, mientras don Roberto y María estaban sentados al lado de la cama de doña Sofía, sucedió lo que parecía un milagro. Doña Sofía abrió los ojos lentamente, parpadeando confundida. «¿Roberto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?», preguntó con voz débil. Don Roberto, con lágrimas de alegría en los ojos, tomó su mano. «Estás en el hospital, mi amor. Tuviste un accidente, pero ahora estás a salvo. Gracias a María». Doña Sofía giró la cabeza y vio a María, que la miraba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «¿María? ¿Qué hace ella aquí?». Don Roberto respiró hondo antes de responder. «Sofía, hay algo que debes saber. María no solo es mi hija biológica, sino también la tuya. Ella fue quien donó su médula ósea para salvarte la vida». Doña Sofía se quedó sin palabras, tratando de asimilar la noticia. Miró a María con nuevos ojos, como si la viera por primera vez. «¿Mi hija? ¿Cómo es posible?», preguntó confundida. Don Roberto le contó todo lo que habían descubierto, desde la llegada de María hasta los resultados de las pruebas de ADN. Doña Sofía escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando don Roberto terminó de hablar, doña Sofía extendió una mano temblorosa hacia María. «María, yo no sé qué decir. Te traté tan mal, y ahora resulta que eres mi hija. ¿Podrás perdonarme algún día?». María, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de doña Sofía. «No hay nada que perdonar. Entiendo que fue una situación difícil para todos, pero ahora estás aquí, y eso es todo lo que importa». Doña Sofía, conmovida por la generosidad de María, la abrazó con fuerza. «Gracias, hija mía. Gracias por salvarme la vida y por darme una segunda oportunidad». Don Roberto, al ver a su esposa y a su hija abrazadas, sintió que su corazón se llenaba de amor y gratitud. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por su familia, por todas sus hijas. En los meses siguientes, doña Sofía se sometió a un intenso proceso de rehabilitación para recuperar sus funciones motoras y cognitivas. María y sus hermanas la apoyaron en cada paso del camino, fortaleciendo su vínculo como familia. Poco a poco la mansión Vargas se llenó de risas y amor. María se mudó con ellos y comenzó a trabajar en la empresa familiar, demostrando un talento innato para los negocios. Don Roberto no podía estar más orgulloso de su familia. Había pasado por momentos difíciles, pero había salido fortalecido y unido. Y todo gracias a María, la hija que había llegado a su vida de manera inesperada, pero que había traído consigo la salvación y el amor que tanto necesitaban.
Mirando hacia el futuro, don Roberto sabía que no sería un camino fácil. Aún había mucho que sanar y perdonar. Pero con el amor y el apoyo de su familia, estaba seguro de que podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Y así, con un corazón lleno de esperanza y gratitud, don Roberto abrazó a su esposa y a sus hijas, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que les deparara el destino.